Saludos país, aquí se inicia Tiro al Blanco y Voz para el Cambio en esta alianza necesaria de una comunicación con el pueblo y para defender los intereses soberanos del pueblo, los derechos fundamentales de nuestro pueblo. Martes, para hablar con Narciso Isa Conde de los temas fundamentales del país. El país político, el activismo, el negocio de la política, los soldados electorales o los negociantes electorales. Hay tantas cosas. Se vieron muchos actos y Juan Francisco comentaba de estas cosas en el día de ayer. De ayer no, el lunes. Sí, ayer era lunes. Leonel activando por un lado, Abinader visitando en un rincón, Milagros Ortiz en otro, Carolina Mejía y Paliza en otro, y otro acto en Estados Unidos por la reelección. Y en Estados Unidos, allí aparecieron las muchachas que son candela, Mónica Zapata y Dayanara Borbón. Un azote esa muchacha, por supuesto, no solo ellas son las que uno ve ahí, y entonces le cayeron atrás a los corruptos. Pero corruptos hay por todas partes. Pero los corruptos que se atreven a pasearse por Estados Unidos o por Europa, esas muchachas, las cazacorruptas dominicanas, están ahí militantemente. Y así marcha el país. A ver si Narciso no hace un cuadro, la lectura que tiene. Bueno, porque además están eso, los que están en elecciones, con el proceso electoral, pero hay otros como que quisieran sacar cabeza y no terminan de sacarla. Ahí vi Manuel Jiménez pasa entonces al PRM, es lo que he visto, ¿no? No estoy tan seguro, porque hay cosas como que uno la pone en duda. Pero un poco ese es el cuadro político. Los otros, bueno, Juan Ubiere, Fidel Santana también tienen sus aspiraciones presidenciales. Es un cuadro para uno, ¿verdad? Decir, bueno, ¿por cómo tomo esto? Y Guillermo Moreno, por supuesto, es candidato a morir. Es como dice un merenguito por ahí. La quiero a morir. No sé si era del Zafiro o de Wilfrido Vargas, aquel merenguito. Pero bueno, un poco el cuadro. Narciso, ¿qué lectura uno puede hacer de este cuadro de la política dominicana de cara al 2020? Mira, en este periodo preelectoral de cara al 2020 hay una serie de cosas inciertas y otras ciertas, ¿no?, que se pueden aseverar. Comienzo por las inciertas, ¿no?, porque todavía no se han definido situaciones que tienen bastante impacto en la correlación entre los actores del proceso electoral, más bien yo diría del pantano electoral que hay en la República Dominicana. Luego de que al paso de los años, de las décadas, la política se convirtiera en negocio, los partidos en compañías por acciones, algunos en corporaciones, lo que le va mejor, ¿no?, alimentada por el dinero de los contribuyentes de manera desigual totalmente en favor de los que llaman partidos grandes, pero además alimentada por el dinero sucio de la corrupción, por el dinero fácil y también en algunos casos ensuciado de las grandes empresas, por el dinero del narco, que es parte de la corrupción, pero que es narcopolítica, que ha tenido una incidencia en la República Dominicana. Y entonces todo se convierte en el proceso electoral en mercancía. Es una cosa absolutamente cierta. Como es cierto también que el escenario es un escenario monopolizado, oligopolizado, es decir, generalmente se conforman dos polos dentro del mismo sistema, en los que puede haber diferencia en las dimensiones del ejercicio corrupto, pro-neoliberal, todos los que han tenido acceso a gobierno y a posiciones importantes de gobierno, en la estructura de Estado también. Ese cuadro tiene, como te decía, algunas cosas inciertas. Una,
Primero, ¿logrará Danilo Medina todas las condiciones para no solo repostularse, sino lanzarse definitivamente a ese proceso? Eso tiene algunas incertidumbres todavía. Una, la que más se apela, quizá es la menor, el menor obstáculo, que es lo que formalmente aparece como el tema de la votación especial necesaria para modificar la Constitución y quitarle el impedimento. Eso él lo consigue. Con ese Congreso se lo consigue. Eso es negociable. Yo soy totalmente de acuerdo con eso. Como lo hizo la otra vez, lo hace ahora. ¿Qué tiene él? Un factor difícil. Que bueno, todos los indicadores señalan que él no está en las condiciones del 2016, 2015, 2016. Que está mucho más erosionado, mucho más desacreditado. Y que en consecuencia la reelección no te aparece en ninguna de las encuestas con una mayoría, mucho menos con una mayoría significativa, está muy por debajo. Eso es un nivel de rechazo y de presión de la sociedad, que puede dispararse más cuando se vea llegar eso de que no es lo mismo ver el diablo, llamar el diablo que verlo llegar. Eso puede todavía acrecentarse. ¿Narciso cree en eso? ¿Narciso cree en eso? ¿En el diablo? Sí. Es que, sí. O lo dice como una expresión popular. Claro, como una expresión popular. Mira, pero ese tema quizás no es el más importante. A mí me parece que lo que no está todavía bien claro es cómo se van a alinear los grandes grupos de poder en el tema de elecciones, y especialmente Estados Unidos. Pero bueno, ahí viene un elemento que da la señal de que Danilo está preocupado por el tema de la reelección y está enfocado en eso, porque todas las concesiones que le ha hecho a Estados Unidos, con el tema Punta Catalina, le cede a una compañía norteamericana que sea el suplidor fundamental o único de todo el carbón que se vaya a utilizar. Un elemento con lo de Odebrecht. Lo otro tiene que ver con lo de Venezuela. Sí. Cómo se comprometió con esa política imperial frente a Venezuela. Y ahora lo que hace frente a Puerto Rico con el tema de la Feria del Libro, que entonan el himno de Estados Unidos en nombre de Puerto Rico e izan la bandera de Estados Unidos en nombre de Puerto Rico en la Feria del Libro. Sí. Entonces, son como señales de que el tipo quiere buscar que Estados Unidos no lo vete. Lógicamente, él está trabajando ese tema. Ahora, ese tema depende también de los tentáculos y la percepción que tenga el poder imperialista, no solo como Trump, sino el poder imperialista, respecto a qué puede provocar en relativamente corto plazo una segunda reelección, un tercer periodo de Danilo, a partir de todo lo que ha pasado con el despliegue de Marcha Verde de más de 2 años y los niveles de impopularidad y legitimidad, porque tenemos que ver que todo esto está, todas las señales que se dan en los indicadores de encuesta están sobre otros indicadores que ya se dieron, que es los niveles de desconfianza de la sociedad en el sistema de partidos, en el gobierno, en el Congreso, en las instituciones, en los empresarios incluso. Es decir, aquí hay una fragilidad y hay una indignación soterrada y que se ha expresado también todavía de manera muy ordenada, podemos decir, pero fuerte, grande, multitudinaria. Si esos poderes llegan a la conclusión de que puede ser un factor de desestabilización, de precipitación de una crisis de gobernabilidad, podrían presionar para que no se dé la reelección. Porque mira, el tema de la reelección presidencial es una de las reelecciones. Se reelige el sistema. Se reelige el partido, se reelige el sistema. Danilo, entra en crisis automáticamente el sistema.
Pero si vienen con Abinader, coge un aire. Oxigena. Si vienen con Leonel o con Hipólito, la crisis no es inmediata. Claro. Pero con Danilo es inmediata. Claro, por eso te digo, al sistema no le conviene la reelección. puede haber una determinación de fuerzas del sistema. Hay que ver en qué dimensión. Que diga, no. Lo que conviene aquí para la estabilidad nuestra, para seguir nosotros saqueando este país, es que haya una alternabilidad presidencial y que el sistema se reelija. Incluso hasta que el partido se reelija. Porque bueno, sin duda alguna el PLD es una fuerza mucho más confiable en términos de sus estructuras. Lo otro es más. Lo otro también puede entrar en crisis, ¿tú entiendes? Esa oposición es una oposición muy, aparte de pusilánime y de todo esto que hemos hablado, es desorganizada, no da una garantía de control de la situación. Bueno, ese por ese lado. ¿Qué señales ha habido? Contradictorias. Lo de Trump me pareció en Florida, por lo mismo que tú te referías, lo de Venezuela, me parecía una señal positiva de Trump hacia decirle, no te voy a vetar. Le dio cierta preeminencia en la reunión de su club. Pero después hubo otra señal, que fue con lo del PRD y la decisión del Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral se le fue de la mano en una votación a Danilo. Y le entraron. Y estaban dispuestos hasta, por lo de Reinaldo Paredes, dio señales claras de que estaban dispuestos hasta sacar los jueces, lo que hicieron la mayoría que votó contra el PRD de Miguel Vargas, porque es un componente, un aliado importante para ellos. ¿Qué hizo la embajada? La embajadora visitó al tribunal, le dio un espaldarazo a la votación, una señal contradictoria con la otra. Pero también visitó a Osoria, que había dicho que avanzábamos hacia una dictadura. Sí, pero después... Porque también le metieron los palos. Pero después entonces la iglesia que... Por eso que te digo Osoria como que puso la son reversa. cosas inciertas, todavía indefinidas. Osoria se lanza con no solo él, sino primero Bretón, él, toda la cúpula se lanzó. el sermón de las 7 palabras. Se lanzan contra Danilo, pero duro. Y termina todo eso en una reunión en Palacio, donde Osoria dice, yo no dije eso. A mí me están utilizando, los medios no quieren enemistad. Se montó en la guagua de Juan Luis Guerra y puso la reversa. Sí. No, yo tengo informaciones todavía peores en términos de las causas, ¿no? Tengo información de que la iglesia tenía una agenda con el gobierno en términos de la base del concordato y el apoyo a una serie de obras de la iglesia, de inversiones, que estaban paralizadas. Y que Osoria había hecho 4 peticiones de entrevista con Danilo que no habían pasado. Lo que determinó que él tuviera una reacción de que se sentía menospreciado, sobre todo cuando hacía las comparaciones con el cardenal López Rodríguez, al que le cogían el teléfono sin timbrar. Y alguien astuto le aconsejó tirarme un chuchazo, que tú vas a ver cómo van a reaccionar. Y así fue. Inmediatamente lo llamaron, ¿cómo se llama? Ángeles, el obispo. Benito Ángeles hizo de intermediario, montó la reunión, Danilo le concedió todo, aparentemente, pues ya eso estaba aprobado, se lo volvió a aprobar. Y entonces... Salió contento de Palacio. Salió contento de Palacio. Lo que te indica que también la presión contraria a la reelección tiene sus fragilidades, por las complicidades que hay. Pasa también con el gran empresariado. El caso de los Vicini dan una señal contradictoria también. Mientras Campo de Moya dice pro reelección de Danilo, resulta que Lisandro Macarrulla, que es un componente del grupo Vicini, que está en el tema de Ciudad Colonial, Sanssouci, todo esto, se pasa al PRM
y es actualmente el jefe del gabinete presidencial con Luis Abinader. De Luis Abinader. Bueno, se sitúan buscando sus intereses. Sí. Se reparten. Entonces habrá que ver cómo definitivamente eso se traduce. Acuérdate que cuando Lionel finalmente se alinearon contra las elecciones, porque consideraron que estaba demasiado gastado y era demasiado desestabilizador apoyar a Lionel. Podría eso pasar, pero todavía no lo podemos afirmar. Ahora, hay otras interrogantes. Si de todas maneras Danilo se impone, ¿se queda Lionel en el PLD o se va? Eso todavía no está claro, porque él da señales también contradictorias. Bueno, podría uno tener una opinión, yo creo que termina quedándose, pero eso no está claro todavía. Es más, ni siquiera el oficialismo, de acuerdo a informaciones que tiene, lo tiene bien claro y tiene cierto temor por eso. Porque si el resentimiento es tan grande, tan profundo, que le digan, aunque yo me joda y no sea presidente, tú no lo vas a hacer. Es decir, es difícil que el PLD pueda ganar con una fractura de ese nivel. Y por eso están pulseando fuerzas dentro de eso. Ese es otra interrogante importante. Entonces, pero suponiendo la otra hipótesis, no va Danilo. Ellos van a transar. No va Danilo. Si no va Danilo, difícilmente yo creo que vaya Lionel. Porque Danilo tiene fuerza suficiente para vetar a Lionel. Margarita es la pieza de intermediación Margarita ahí. es la pieza de intermediación. Y ella lo sabe. Exacto. Y ella está apostando a eso y está jugando a eso. Otra cosa incierta es, un poco tú lo tirabas en pincelada fuera de récord cuando veníamos en el camino, Hipólito y el PRM. Porque bueno, el tema del polo opositor es un polo bajo hegemonía del PRM. Por eso se produce lo de Manuel Jiménez. Manuel Jiménez, tratando de procurar asegurar su alcaldía, se va con el PRM. No importa que el PRM sea lo que es, para que tú veas cómo es que actúan. El tema es lograr X posicionamiento, que finalmente queda totalmente condicionado por todo el sistema, y por todo el sistema de corrupción e impunidad. Y si tú actúas de manera indiferente, te triangula dentro del sistema, con los presupuestos y toda esa vaina. Entonces, en lugar de plantearse aquí un cambio de profundidad, están jugando al pantano electoral, toda esa fuerza, están jugando al pantano electoral. Cuando yo digo lo de Hipólito, es porque Hipólito no luce con ninguna capacidad de salir candidato a presidente del PRM, posibilidad, pero sí luce con posibilidad de hacerle un disturbio fuerte y crearle situaciones que lo afecten realmente. Aparte de que la sociedad tiene una percepción, yo la he sentido en muchas partes, de que esto no es oposición, de que esto del PRM, Partido Reformista, eso no es oposición. Y de que en fin de cuentas todos esos políticos son unos negociantes de la política. Entonces eso se refleja también en las encuestas, que aunque tienen mucho de inducir, porque las encuestas tienen mucho de inducir, revelan ciertos elementos de la realidad. Y en la primacía, en el pantano, predomina el que más gánster. No que no haya gánster, es decir, la competición fundamental es entre negociantes de la política. Negociantes de la política con un componente de corrupción, eso está clarito. Pero el más avesado es el PLD, porque tiene más tiempo, porque es mucho más organizado. Tiene el Estado, tiene el Estado, tiene todo eso. Entonces te da el resultado marcado por el clientelismo y el soborno, te da resultados más favorables. Entonces las dos encuestas, Marpen y Gallup, lo que presentan es un PLD triunfante, cual que sea su candidato. Si van unidos.
Pues claro, claro, por eso te decía. Porque si Leonel se corre con No, Bencho, no, con no. Luis o con No, el hijito, es otro cuadro. Por eso yo te decía. solo ahí pasa Yo te Abinader. decía que lo justo en un análisis serio del tema es no hacer un juicio categórico, porque hay situaciones todavía no definidas e inciertas, que tú no las puedes predecir, porque hay muchos factores. Hay factores hasta emocionales que juegan. Ahora mira lo siguiente. Mira, yo pienso que hay mucho resentimiento entre Leonel y Danilo, pero los tigres son y los leones son, buscan su víctima, pero ellos no son tontos para dejar el poder. Y no solo ellos, es que el espíritu de cuerpo del PLD y la sensación de que la seguridad de ellos seguir en el Estado y seguir robando, de muchos PLDistas de niveles intermedios y altos, es sin dividirse. Y eso presiona a los dos. Ellos están claros, y Euclides lo dijo, si nos dividimos, vamos para Najayo todos. Aunque sea unos días, porque esa sangre tampoco llega al río entre ellos, entre los Hipólitos. Es una manera muy folclórica de Euclides llamar a la unidad interna. Porque él sabe que si Hipólito o Abinader gana, no lo van a tratar. Ahora, fíjate lo siguiente, para que se vea que el tema electoral es diferente cuando a la gente le preguntan sobre los partidos, sobre el Congreso. Da otro resultado. Da un resultado y totalmente desproporcionado y diferente a lo que da cuando se le pregunta sobre las elecciones. Porque el escenario electoral es un escenario viciado. Y la gente lo sabe, que es un escenario viciado. Entonces, te dicen 14% de confianza en los partidos. 14%, quiere decir que hay un 86% que no creen en esos partidos. Pero entonces te presentan las encuestas y te dan otros números. ¿Por qué? Porque además el grado de mercantilización de las elecciones ha llegado a niveles extraordinarios. Fíjate que no solo se trata de compañías por acciones alimentadas por dinero sucio, sino que además cuando van a hacer los actos políticos, ya no son actos de movilidad, ni siquiera del clientelismo tradicional, de que tú le das el dinero a la gente. Mira, el acto de Leonel y los actos que está haciendo Danilo son con músicos de popularidad, digamos, los músicos populistas. No te quiere decir eso que sean de calidad en términos de evaluación musical, de todo, los que están pegados. Entonces, tienen un departamento de espectáculos. Los mítines ya no son mítines, son espectáculos, son shows. Quien convoca es el músico. Y el espectáculo es gratis. Un espectáculo que le costaría mucho a la gente transportarse, pagar la taquilla, tomarse el trago. Todo eso está costeado. Picapollo incluido. Transporte está incluido. Taquilla es gratis. Comida es gratis. Transporte de donde sea, aunque sea de Dajabón, te lo pagan. Aunque sea de Dajabón, como que Dajabón está lejos. Porque sí, está. Yo vengo de Dajabón, así son. Por eso te lo digo. O que sea de Higüey, de Pedernales, está gratis. Está gratis. Bueno, así cualquiera llena. Así cualquiera llena cualquier cosa. La cheche está ¿Tú crees que eso se puede comparar con las manifestaciones de Marcha Verde? Que fueron los otros días. No, porque en Marcha Verde cada quien hace su esfuerzo de participar. Exacto. Y además aporta para que la logística funcione. Es un apoderamiento de la fuerza soberana. Tenemos que ir a una pausa porque el tiempo se impone. Ahora hay que recordar que ha habido en el análisis político del pueblo, en ese olfato del pueblo, dicen, bueno, de aquel lado está el León, que es Leonel Fernández, por de este lado Danilo es un tigre. Sí. Y ahora, al cerrar esta concentración que hizo Leonel para presentar los 2 millones de firmas que tiene, dice que a partir de ahí como que la gente... Nadie la ha visto la firma esa, nadie la ha visto. Dice que a partir de ahí la gente va a hablar de que ese tigre es un león, como que reúne las dos cosas. Pero con eso, volvemos después de la pausa. Vamos arriba, señor director.